¿Quieres que Dios hable a tu vida hoy? Muy bien, vamos a orar, vamos a poner la palabra de Dios, su presencia para que Él hable a nuestros corazones el día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido deleitarnos y disfrutar en medio de la alabanza, de la adoración, Señor. Gracias, Señor, porque no hay mejor lugar que estar delante de tu presencia, Señor. Ahora, Señor, rogamos y te pedimos por tu palabra para que tú hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor, que nada nos distraiga en esta hora. Señor, ayúdanos a retener tu palabra, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios mío santo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en este lugar, Señor, y a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, parece mentira, pero ya quedan 10 días para terminar el año. ¿Les pasó rápido? No se va el año rápido, se está yendo la vida rápido, ¿verdad? Se está yendo el tiempo volando. Y todo el tiempo decimos lo mismo. Ya se fue este año y el año que viene volveremos a decir lo mismo, se fue el año. Y así se nos va yendo poco a poco el tiempo. La pregunta es, ¿estamos aprovechando bien el tiempo, como dice las Escrituras? ¿Consideras que estás aprovechando el tiempo? ¿Consideras que has puesto en práctica aquellas cosas que te propusiste el primer comienzo de año? ¿Verdad que siempre nos proponemos tantas cosas? Este año que va a dar comienzo voy a proponerme hacer esto, hacer aquello. No sé cuántos llegan a cumplir todo lo que se proponen. Pero créanme que siempre que comenzamos el año con mucha ilusión. Bueno, eso espero. Pero, ¿sabes? Vamos a terminar el año también con mucha ilusión. No simplemente a comenzar, sino a terminar. Yo no sé las experiencias que has tenido este año. Seguro has tenido muchas experiencias. Experiencias hermosas. Seguro que has tenido experiencias que tú dices, le doy gracias a Dios por las oportunidades que he vivido este año, las personas que he conocido en este año. Señor, gracias porque he visto milagros este año. Señor, gracias porque he entendido muchas cosas de tu palabra este año. Señor, gracias porque si algo he visto es tu misericordia. Pero sabes, de tantas cosas buenas, seguro que también has tenido experiencia no tan buena. Experiencia que tú dijiste, Señor, este año quizás hay momentos que no hubiese querido pasar. Noticias que quizás no he querido escuchar. Acontecimientos que pasaron en mi vida que quizás no hubiese querido que pasasen. Pero créame que sean buenas o sean malas, si el Señor la ha permitido es por algo. Es por algo. Y hay cosas que nosotros tenemos que aprender a olvidar. Porque no nos produce nada bueno recordar ciertas cosas. ¿Y para qué recordarlas si no me va a edificar? Y hay personas que se viven torturando continuamente recordando cosas que no le benefician, que no están aportando nada para ti. ¿Qué necesidad tienes de recordarlos constantemente y permanentemente? Si no te está aportando nada bueno recordar eso. Y es triste la realidad, pero nosotros tenemos algo que nos va en nuestra contra. Y es que muchas veces recordamos lo que deberíamos de olvidar y olvidamos lo que deberíamos de recordar. ¿Entendieron? Pero es así. Muchas veces dice, ay, es que no me acuerdo, no recuerdo esto. Y tú sabes que eso es algo bonito. Y tú dices, pero es que me cuesta tanto. Pero aquellos que deberías de olvidar, constantemente lo estás recordando. Cuando deberíamos de decir, ya está, he pasado página, he olvidado esto porque esto ya quedó en el pasado y ahora comienzo a hacer cosas nuevas para el Señor. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Y sin embargo lo vemos nosotros en el apóstol Pablo, que lo dejó muy claro. Y quiero que me acompañes en Filipenses. El libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjense lo que hace el apóstol. El apóstol Pablo hace algo que tú y yo también tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y qué es lo que hace? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en todas sus experiencias que ha tenido, en todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, él dice, yo es que ya no es que pretenda ya que lo he alcanzado todo, no, todavía me queda mucho por recorrer, todavía tengo que seguir adelante. Pero yo no puedo seguir adelante recordando ciertas cosas del pasado que serían piedra de tropiezo para extenderme a lo que está adelante. ¿Y qué hago? Lo olvido. Yo olvido todas aquellas cosas que no me aportan nada. ¿Se imaginan ustedes sirviendo el apóstol Pablo al Señor y recordando ese momento cuando estuvo delante de Esteban siendo apedreado, por ejemplo? Siendo uno de los que estaba allí en ese alrededor, contemplando cómo el primer mártir, el primer hombre que moría por causa de Cristo, estaba delante de sus ojos. Que él, pensando en su ignorancia, que estaba haciendo lo bueno y resulta que estaba haciendo algo totalmente equivocado. Y ahora cuando tiene ese encuentro con Cristo, ¿qué será lo primero que comienza a pasar por su mente? Ese tiempo que pasó ciego, que no veía a los demás, ¿se imaginan ustedes todo lo que estaría meditando el apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con Cristo? El que no veía, seguro muchas cosas pasarían por su mente. Y una de ellas es tantas personas que sacó de sus casas y los arrastraba por las calles y los llevaba a las cárceles, simple y llanamente por seguir a Cristo. Y delante de aquel hombre que murió apedreado, y él contemplaba ese momento. Pero él dijo, yo tengo que olvidar el pasado, porque ese era un hombre diferente. Ahora hay un hombre nuevo, una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Y ahora yo pongo mi mirada hacia adelante y me extiendo, ¿verdad?, por continuar y alcanzar las bendiciones de Dios. Él le pidió perdón al Señor seguro por todos aquellos errores que cometió en su ignorancia. Él le pidió perdón al Señor por aquellas cosas que no estuvieron bien delante de Dios. Pero ¿sabes? Una de las cosas preciosas y maravillosas que tiene nuestro Dios es que dice que perdona y más nunca se acuerda de ello. ¿Sabes quién nos acordamos de aquellas cosas que nos perdona? Nosotros. Si Dios nos ha perdonado, ¿quién somos nosotros para recordar aquello que el Señor ya nos perdonó? Olvídalo. Y a veces somos tan benevolentes para otras personas, somos tan buenos para perdonar a otros, pero somos tan duros con nosotros mismos. Y siempre estamos recordando aquel pasado, aquel error, aquello que cometimos, aquello que hicimos, cómo pudimos fallar de esta manera. Y no nos damos cuenta de que si ya confesamos ese error, ese pecado, el Señor ya nos perdonó. Ya está. No sigas pensando en eso que no te está aportando nada. No sigas recordando aquello que lo que hace es traer dolor a tu corazón. ¿Para qué traer ese recuerdo? Olvídalo. El apóstol Pablo dice, para yo seguir adelante, yo tuve que proponerme algo a mí mismo. Y lo que me propuse es olvidar el pasado. Y en este año, y estoy hablando de este año, yo espero que ya dentro de 5 años hayas olvidado. Este año, esas experiencias que viviste, aquel momento que quizás tú dices, me equivoqué, lo hice mal, ya está. ¿Sabes? Somos humanos. Y todos los que estamos aquí nos equivocamos. ¿O hay alguien perfecto en este lugar? A que nos equivocamos, a que cometemos errores. Y eso es bueno. Eso es bueno, los errores. De los errores aprendemos. ¿Sabes qué aprendemos? Que somos débiles, que somos frágiles, que somos pecadores, que necesitamos al Señor, que Él es nuestra fortaleza, quien nos restaura, quien nos ayuda, quien nos alienta. Él es nuestra existencia. Sin Él no somos nada ni nadie. No podemos lograr nada. Si algo tenemos que reconocer este año, es que Dios ha sido bueno. Que siempre ha estado con nosotros, a pesar de los errores que hemos cometido y los pecados que hemos cometido, el Señor siempre nos ha restaurado y nos ha levantado. Y seguimos adelante. Ahora, la Escritura nos habla y nos dice que debemos olvidar ciertas cosas. Pero, ¿sabes? También nos enseña que debemos recordar. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Olvidamos o no olvidamos?
Bueno, olvidamos aquellas cosas que no nos aportan nada, pero también recordemos cosas que sí nos recuerdan cosas muy buenas. Sobre todo quién somos delante del Señor y quién está con nosotros. ¿Y sabes quién se acordó de eso? ¿Sabes quién exhorta a recordar y no olvidar lo bueno que es el Señor? A recordar todas las cosas que ha hecho el Señor en su vida. Incluso Él habla hacia sí mismo. Él no le está diciendo, escúchame bien, ustedes, recuerden lo bueno que ha sido Dios este año 2023. Recuerden ustedes lo bueno que ha sido Dios con vosotros. No, esta persona se habla a sí mismo. Se habla a sí mismo recordando lo bueno que ha sido el Señor con él. ¿Saben de quién le voy a hablar? De David. Y quiero que me acompañes a un salmo precioso y es el Salmo 103. Es un salmo, hermanos, que él mismo se habla a sí mismo recordando, diciéndose a él lo que debe recordar y que nunca olvide. ¿Lo tienen? Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Fíjate que se está diciendo a sí mismo, bendice, alma mía, al Señor. ¿Qué condición estaría David en este momento para exhortarse a sí mismo? ¿Estaría cansado físicamente? Es un comentario mío, no es que lo dice la Biblia. Yo es que un poco me pongo a pensar. ¿Estaría cansado físicamente? ¿Ya no podría más? Quizás estaba con alguna enfermedad, con alguna dolencia. Quizás ya no tenía fuerzas de ser perseguido y se veía perseguido por tantas personas que él diría, ya no tengo fuerza, Señor. Pero se habla a sí mismo y dice, bendice, alma mía, al Señor. Aunque no tenga fuerzas, aunque físicamente no podamos, ¿sabes? Hay algo dentro de nosotros que sí puede seguir haciendo. Y es bendecir el nombre del Señor. Y es alabar. Bendecir es alabar al Señor. Adorar a Dios. Por eso es que el Señor dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no depende de salud, no depende de fortaleza, no depende de economía, no depende de inteligencia, sino es algo espiritual, algo del alma. Que aunque estés postrado en una cama, puedes ser un adorador. Que aunque estés en la cárcel, puedes ser un adorador. Que aunque estés en el avión, puedes ser un adorador. Pero es que si estás en un submarino, también eres un adorador. Donde quiera que te encuentres, somos adoradores del Señor. No hay nada que pueda limitar a un adorador. Y es tan precioso y tan hermoso el ser adorador de Dios, un adorador de Dios, porque es lo que hacemos aquí en la tierra y seguiremos haciendo delante de su presencia. Adorar al Señor. Y por eso David dice, bendice, alaba, adora, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjense que dice todo mi ser. No es simplemente de labios para afuera. Como el Señor muchas veces dice, de labio me adoran, pero su corazón está lejos de mí. El salmista dice, no, si nosotros los que estamos aquí vamos a alabar y adorar a Dios, lo vamos a hacer con todo nuestro ser. Amén. No es simplemente de labios para afuera. Yo espero que esta preciosa adoración que hemos hecho delante de Dios, en la que hemos cantado, te doy gracias, realmente haya salido de nuestro corazón. Que no sea simplemente algo tan superficial que lo hayamos repetido porque no la sabemos de memoria. No, que de verdaderamente cantemos de corazón, de lo más profundo de nuestro ser, como está diciendo el salmista. Todo mi ser, mi mente, mi fuerza, mi corazón, todo alaba al Señor. Después dice, bendice alma mía al Señor. Vuelve otra vez a repetir, bendice alma mía al Señor. Y no olvides. Fíjate que ahora dice, no olvides. Hemos leído antes que decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente. ¿Qué olvida? Aquellas cosas que no te aportan. Pero ahora el salmista dice, ahora hay cosas que debo recordar, que no debo olvidar. No olvides ningunos de qué. De sus beneficios. ¿Creen ustedes que hemos sido bendecidos? ¿Hemos tenido beneficios al servir a Dios? Y no es que le seguimos para ser beneficiados. Le seguimos porque le amamos. Pero ahí entra el amor y la misericordia de Dios, que aún en eso, Él nos bendice. ¿Y cuántas cosas podríamos decir este año, todo lo que ha hecho el Señor? ¿Has pasado hambre este año?
No, ¿verdad? ¿Te has encontrado en algún momento sin ropa, sin qué vestir? Yo creo que el Señor ha sido más bueno todavía. Y Él dice que aún teniendo sustento y abrigo, con eso estén contentos. Ya está. Yo estoy contento y estoy agradecido con mi Dios de todo lo que ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en este año en especial. Ya va a terminar el año, pero créanme que he vivido experiencias muy bonitas delante del Señor, sirviendo al Señor, buscando de Dios, como tú también las has vivido. Y vamos a seguir viviendo experiencias mientras estemos aquí vivos en la tierra. Vamos a seguir viviendo experiencias preciosas y maravillosas. Por eso el salmista está diciendo, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque estando con el Señor todo es beneficio. Aún en la pérdida es beneficio. Aún en las cosas del Señor, las pérdidas son ganancias para aquel que sirve al Señor. El que está separado de Dios, el que no confía en Dios, ese sí vive angustiado, preocupado, con afanes, porque no sabe para dónde va, no sabe para dónde dirigirse. Mañana, hoy va así, mañana va en este lugar, pero el que cree en el Señor sabe para dónde se dirige, sabe cuál es su meta, sabe cuál es su propósito. Y persevera para alcanzar ese objetivo. Porque como dice las Escrituras, el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces ese será salvo. Y es lo que nosotros debemos hacer, perseverar. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el fin hay que perseverar. Y vamos a tener lucha, vamos a tener momentos complicados y van a venir circunstancias y van a venir adversidades. Pero sabes, el Señor nos está diciendo, persevera, mantente firme, sigue luchando. Pelea la buena batalla. Hay personas que a veces se acercan y me cuentan experiencias y momentos que están pasando, pero parece y me da la sensación que me cuentan esas experiencias como dándome a entender que son los únicos que están viviendo momentos difíciles. No, hermanos, yo también las paso. Yo también paso momentos complicados y difíciles también. Y doy gracias por esos momentos porque veo la mano de Dios en esos momentos. Y veo un Dios que suple, un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que fortalece. ¿En medio de qué? De todas esas circunstancias que me permite vivir. Todos vivimos en cada una de ellas. Pero hay personas que se aferran tanto a la circunstancia que el Dios Todopoderoso que te va a sacar de ella. No le des mayor importancia a lo que estás pasando, sino al contrario, dale el lugar que se merece Dios en medio de esa circunstancia. Y vas a ver cómo vas a estar contento, cómo vas a estar agradecido con Dios. En todo momento que estemos viviendo, sea agradecido. ¿Sabes algo que no puede ser compatible? Hoy lo veía en un vídeo que alguien me lo compartió. Decía que la ansiedad es la ausencia de gratitud. Una persona con ansiedad es una persona que no es agradecida con Dios. No puede ser compatible una persona con ansiedad y que a la vez sea agradecido. ¿Me estás entendiendo? Seamos más agradecidos con Dios. Porque cuando somos agradecidos, ¿sabes? Comienza a haber sanidades espirituales del alma. Comienza a haber sanidad en mucho entorno nuestro. Una persona agradecida. Una vez escuché una madre que estaba muy mal por la circunstancia que estaba pasando con sus hijos. Unos estaban en la calle, otros estaban en el alcohol, otros estaban... No sé qué hacer con ellos. Y simplemente siempre me están echando en cara que Dios y que Dios y que Dios. Yo no sé qué hacer por ellos. ¿Sabes qué le dije? Le dije, mira, dale gracias a Dios por tus hijos. Comienza a orar de esta manera. Gracias por mi hijo. Gracias por su vida. Gracias por lo que vas a hacer en ello. Gracias por ese propósito. Aunque tú no lo veas, dale gracias a Dios. Y entonces vas a ver cómo va a cambiar todo. Pero cuando tú te enfocas en el presente, te estás distrayendo con el futuro que tiene Dios en ellos. Comienza a ver más allá del presente. No pongas tu mirada en las cosas de ahora, porque este es el comienzo y el trato de Dios para lo que quiere hacer más adelante. Y tenemos que ser agradecidos. Señor, gracias por el trato que estás haciendo con ellos. Gracias por el trato que estás teniendo en mi familia, en mi hogar, en las circunstancias y en los momentos que estoy pasando. Gracias. Y entonces la gratitud hará que nuestras vidas sean diferentes. Pero tenemos que ser agradecidos en todo momento. Y el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y después dice algo maravilloso. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué quiere decir? Pecado. ¿Quién perdona todos nuestros pecados? El Señor. Nuestro Dios es el que perdona todos nuestros pecados. ¿Sabes que esa palabra perdonar
a otro nada más. Cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, la palabra es Selah. Y esa palabra que dice allí es un perdón que viene única y exclusivamente de Dios hacia los hombres. O sea, el hombre no puede hacer ese perdón hacia otro hombre, sino simplemente Dios hacia los hombres. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿O crees que el hombre puede perdonar tu pecado? No, solamente Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos en Lucas, quiero que me acompañes en Lucas, capítulo 5. Fíjate que aquí hay algo que acontece. Voy a dar el contexto un poco para que sepas lo que te voy a leer. Lucas capítulo 5 se encuentra donde Jesús está haciendo cosas, ¿verdad? Y dice que va a una casa y había muchas personas en ese lugar. Y después hay unos chicos que llevan a un paralítico y lo quieren llevar delante de Jesús. ¿Se acuerdan la historia? ¿Verdad? Donde dicen que ellos no sabían cómo entrar porque la casa estaba llena. Entonces, ¿qué se propusieron? Bueno, vamos a subirlo por encima del techo. Y vamos a hacer que descienda por el techo y se lo presentamos al Señor para que el Señor haga esa obra. Ahora, fíjate lo que el Señor dice. Dice versículo, vamos a leer el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Te das cuenta? Lo que dijo el salmista, que dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, todo tu pecado. ¿Quién? Dios. Pues ese perdón lo está en ese momento Jesús estableciendo sobre ellos. Y por eso es que aquellos escribas y fariseos, cuando ven todo esto, dicen, ¿quién es este? ¿Cómo se le ocurre perdonar a los hombres si solamente el único que puede perdonar a los hombres es Dios? Lo que no se estaban dando cuenta de que el mismo Dios estaba en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Y que estaba perdonando en ese momento el acto que estaba aconteciendo y los jóvenes que habían llevado a este joven paralítico. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? ¿Quién fue el que restauró y quién fue el que limpió todos nuestros pecados? ¿No fue nuestro Señor? Él fue el que verdaderamente quitó el pecado de nuestras vidas. Antiguamente, ¿qué era lo que hacían? Hacían sacrificios para el perdón de pecados, pero no era quitado, era tapado. Era tapado durante todo el Antiguo Testamento hasta que vino el Cordero perfecto, inmolado, aquel que Juan el Bautista decía que quitaría el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue el sacrificio que hubo en la cruz por nuestros pecados. Y hoy podemos decir gracias, Señor, porque tú perdonaste mi pecado. No los tapó, los quitó. Y por eso he comenzado diciéndote que el Señor ha perdonado nuestros pecados. ¿Quién somos nosotros para recordar aquello que ya el Señor ha perdonado en nuestras vidas? La Biblia dice que si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos. ¿O es que acaso hay algún pecado que tú digas, este pecado es grande y este es pequeño? Este sí me lo va a perdonar y este no. El Señor perdona todos los pecados siempre y cuando sean confesados. Siempre y cuando sean confesados. Él quiere que nosotros reconozcamos delante de Él que hemos fallado. No decir, Señor, perdóname porque tú lo sabes todo. No, esa no es la forma. Es realmente decir, Señor, mira, yo he fallado, he hecho esto y he hecho esto. Te pido perdón. Porque al confesarlo, estás reconociendo que has cometido un error. Y que el único que tiene el poder para perdonar ese pecado es nuestro Señor. Y es algo que jamás debemos de olvidar, que Él perdona nuestros pecados. No tenemos por qué vivir torturándonos constantemente, Señor, es que yo te fallé. Es que yo cometí un error muy grande. No soy digno de venir, no soy digno de entrar a la iglesia, no soy digno de alabarte, no soy digno de adorarte. Es que no somos dignos. Pero sabes, gracias a nuestro Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros, podemos entrar al trono de la gracia de nuestro Dios. Tenemos el dedo acusador del enemigo que nos está señalando y nos dice qué falso eres, mira cómo te has comportado, mira lo que has hecho, mira cómo hablaste, mira lo que dijiste, lo que pensaste, siempre está acusándonos y señalándonos. Pero ¿sabes algo? No te quedes con ese dedo acusador.
Quédate con la esperanza que el Señor ha traído a nuestras vidas, que nos está diciendo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y Él perdona nuestros pecados. ¿Creen ustedes que nosotros hacemos bien si pecamos el dejar de venir a la iglesia? ¿Crees que está bien eso? ¿Para dónde va el enfermo? ¿No va al hospital y al médico? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que hace bien el enfermo el no ir al médico porque está enfermo? No. Y cuando nosotros estamos mal delante del Señor, ¿a dónde tenemos que ir? Al Señor, que es el que nos sana. Y venir, cuando más mal estamos, es cuanto más debemos congregarnos, cuanto más debemos leer la Biblia, cuanto más debemos orar y acercarnos más a Dios. Es que yo he fallado, es que yo he cometido este error. Pues tenemos que salir corriendo delante del Señor. Así como dijo David, él escribe este salmo, pero David también cometió errores. David también falló, David también pecó. Y David escribe 2 salmos tremendamente preciosos y maravillosos, que son el Salmo 32 y el 51. Léanlo, no lo voy a leer entero, pero ahí expresa el error y cómo se sentía él al haber cometido un error delante de Dios, de haber pecado delante de Dios. Y el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjate que él dice cubierto. En aquel momento era cubierto, pero ya les he dicho que gracias a nuestro Señor Jesucristo ya no es cubierto, ahora es quitado. David dice, bienaventurado es él. Bienaventurado el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, fíjate la expresión de David, él tuvo un tiempo callado con ese pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Y la pregunta es, David, ¿por qué callaste? ¿Por qué vivías sufriendo con ese silencio dentro de ti? Pero es que ese error lo cometemos nosotros muchas veces cuando pecamos y no queremos que nadie se entere. Me siento mal, me siento, como dice David, mis huesos, ¿verdad? Él se sentía fatal desde dentro de él, pero quedaba callado. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense lo que está diciendo él. Fíjense el sentimiento que él tuvo en ese momento. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, dije. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él reconoce que lo va a confesar y que el Señor va a perdonar. Pero estuvo un tiempo donde vivió callado y sufrió. No tenemos por qué vivir sufriendo, ¿sabes? Somos humanos y nos equivocamos. Vamos cuanto antes y reconozcamos ese error. Y si tenemos que acercarnos a otra persona y pedir perdón, hazlo. No esperes más tiempo. No esperes que termine el año todavía con ese rencor y con esa cosa dentro de ti. Arregla lo que tengas que arreglar. No permitas que este año se cierre y pases el siguiente año con lo mismo, con esa amargura, con ese dolor, con ese sufrimiento. ¿Por qué? Por no querer perdonar a los demás y por no pedir perdón a Dios por ese pecado que has cometido. Vamos a acercarnos y vamos a recuperar nuevamente ese gozo que hay en nuestros corazones cuando servimos al Señor correctamente y en orden delante de Él. No tenemos que esperar más tiempo, sino salir corriendo cuanto antes y pedir perdón a aquel que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades. ¿Crees que el Señor es poderoso para sanar? En la lectura que te traje antes de Lucas, el Señor les dijo, tus pecados te son perdonados. Pero como ellos pensaban en sus corazones y decían, ¿quién es este para perdonar a los hombres? Jesús sabía lo que estaban diciendo. Y entonces les hace una pregunta y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o sanar? Y después les dice, para que ustedes se den cuenta que yo tengo esa autoridad. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje que di el domingo, que hablé de la autoridad de Cristo? Él le dice, para que se den cuenta que yo tengo esa autoridad, le dijo al joven, levántate de tu lecho y anda. Fíjate que lo que está diciendo aquí el salmista David,
que dice: Dios perdona nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias, también son manifestadas en nuestro Señor Jesucristo, cuando en aquellos jóvenes les dijo: tus pecados te son perdonados, y a ti te digo, levántate y anda. Las mismas características de nuestro Dios en el Antiguo Testamento se manifiestan en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sería la cara de aquellos hombres al darse cuenta de lo que estaba aconteciendo? No se daban cuenta de que el Señor estaba demostrando quién era, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces el orgullo ciega. Que el orgullo no permite ver mucho más allá de lo que está en nuestros ojos. Y el Señor seguro que nos ha sanado de muchas cosas. Créame, de muchas cosas que incluso nosotros no hemos sido conscientes. La gente me ve y me dice: ¿qué tal las piedras? Yo, bueno, hermano, ahí van las piedras. No tengo dolor, pero tampoco he expulsado. Pero sabes, yo creo que el Señor ya las eliminó. Que ya no tengo nada en el nombre de Jesús. Yo lo creo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ustedes han orado por mí. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, no voy a yo creer que ustedes pueden mucho con su oración. Yo tengo fe que lo que tú has orado por mí, eso se va a cumplir. Y que Dios va a orar. Así como otros hermanos también han orado por ti. La pregunta es, cuando tú pides que oren por ti, ¿tú crees que esa oración Dios la va a oír? Porque a veces como que creemos: hermano, puedes orar por mí, pero no tenemos la fe de que Dios va a oír a la oración. No pidas que alguien ore por ti cuando no crees que Dios va a escuchar la oración de esa persona. Ten fe, dijo el Señor. ¿Tú crees? Porque para el que cree todo le es posible. Entonces el Señor va a obrar y el Señor va a hacer milagros. Incluso el Señor ha traído sanidades que nosotros no hemos sido conscientes. Hay personas que, ¿cuántas personas he escuchado que dicen: en mi casa a todos les dio el COVID, pero a mí no? Bueno, eso tú crees. Eso es lo que tú crees. Quizás el Señor te libró, te dio y ni te enteraste, porque el amor de Dios estuvo sobre ti. Y te libró y te cuidó. Y de cuántas cosas el Señor no nos ha librado, de enfermedades, y nos ha cuidado. Y de gripe fuerte en estos tiempos que estamos viviendo, cómo se está todo el mundo con gripe, todo se está. Pero el Señor nos guarda, y el Señor nos cuida, y el Señor sigue haciendo sanidad. Y hay personas que están ahí tomando medicina. Claro que está bien tomar medicina, pero ¿sabes algo? Ora también al médico de excelencia para que haga una obra milagrosa y te sane. Amén. El salmista dice: perdona tus iniquidades, tu pecado. Él es el que sana todas. Fíjate que dice todas tu dolencia. El que rescata del hoyo tu vida. O el que rescata del sepulcro. El que te rescata. ¿Quién? El Señor. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado, de incluso de la misma muerte? De la misma muerte. Me acuerdo no hace mucho la anécdota que les conté a ustedes, aquel coche que iba saliendo de un barranco cayendo, ¿se acuerdan? Y cuando yo di un poco para adelante con mi coche, cayó detrás de mí. Podía haber caído encima de mi coche y quizás se hubiese muerto en ese momento. Pero el Señor me guardó. ¿Y de cuántas cosas el Señor no nos ha guardado? ¿Y sabes algo? Aún en medio de la muerte, aunque nuestro cuerpo vaya allí en ese lugar, nosotros estaremos delante del Señor. Y en todo momento Él nos va a librar. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo aquel hombre, ¿se acuerdan? Nuestro hermano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tienes que vivir con miedo. Es que no sé cuántos días me quedan. Los días que te quedan son los días que el Señor ha determinado que te quedan. Pero es que el médico me dijo: da igual lo que diga el médico. El que ha establecido los días de vida en esta tierra es aquel que te dio la vida. Él es el único que puede decir: hasta este día vas a estar. Y créeme que el día que Él considere que sea, estaremos delante de su presencia. No vivas con miedo, no vivas atemorizado, no termines este año con temor ni con miedo de lo que te estén diciendo, lo que esté pasando, lo que esté aconteciendo. Pero mira lo que está viviendo, mira lo que está pasando en este mundo. Y lo que dice siempre el pastor: lo bueno de todo esto es lo mal que se está poniendo todo. No tenemos que vivir con miedo, hermanos. Esto significa que ya viene el Señor. Y nosotros como iglesia, ¿sabes qué debemos estar? Adorándole, bendiciendo su nombre en todo momento.
el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Fíjate, de amor y de misericordia. ¿No hay un salmo precioso que es el Salmo 23 que dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida? Te seguirán, o sea, te va a perseguir. Nosotros no tenemos que ir buscando el bien y la misericordia. No, no, dice que nosotros, por cuanto somos hijos de Dios, viene algo detrás de mí. ¿Y qué es? El bien y la misericordia. Si alguien te pregunta, ¿por qué estás contento? Porque me están persiguiendo. ¿Quién? El bien y la misericordia. Y vivo contento y con gozo y con alegría. Yo no sé quién te está persiguiendo a ti. Tú le dices, a ti yo no sé quién te está persiguiendo, pero a mí me persigue el bien donde quiera que me encuentre. Y la misericordia de Dios me está persiguiendo constantemente. ¿Cómo puedo vivir yo entristecido? ¿Cómo puedo vivir yo angustiado? Con estas dos cosas que me están persiguiendo. ¿Creen ustedes que tengo que vivir angustiado? De ninguna manera. Vivamos alegre, disfruta de la vida, disfruta de estos últimos días que quedan, 10 días, disfrútalos, vívelo, como si fueran los últimos. Y cuando la gente te diga, ¿por qué tienes tanto gozo? Tú se lo dices y se lo explicas y se lo haces entender que el motivo de mi gozo, de mi alegría, de mi felicidad, es que el Señor Jesucristo está conmigo y debido a eso el bien y la misericordia me sigue donde quiera que me encuentre. ¿Por qué tengo que vivir yo entonces con la cabeza abajo dando pena? Dios es bueno. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. Fíjate que va mucho más que eso. Sacia de bien tu boca, te bendice de tal manera nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir, que bendice de tal manera nuestra vida, que somos rejuvenecidos. Y uno dice, bueno, yo cada vez me veo más arrugado, pero es que no dice la Biblia físicamente, tú vas a seguir más arruga. A eso no se refiere. Dice, ay, yo pensé que era eso. No, no es eso. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos, hermano, no desmayes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va a desgastar. Se va a desgastar. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo bueno. El interior se está renovando constantemente. Seguimos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Saben que ustedes cuando el apóstol Pablo está diciendo porque esta leve tribulación, y uno dice, ¿a qué se refiere esta leve tribulación? Bueno, lee el capítulo 1 de Corintios. Dice que Nacia estuvo a punto de morir. Pensó que no iba a pasar de allí. Y fíjense que el apóstol Pablo está diciendo que eso a punto de morir es una leve tribulación. Ah, a eso se refiere. Yo pensé que era porque le dolía una muela. No, eso es para nosotros. El apóstol Pablo, una leve tribulación es que estuvo a punto de morir. Pero él dice, bueno, es leve, no es algo de qué alarmarse. Esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Te das cuenta que hay algo que se va renovando dentro de nosotros? Y es ese hombre interior que el Señor constantemente va renovando. De que dentro de nosotros siempre hay una renovación constante y permanentemente. Por eso es que el salmista dice, bendice alma mía. Bendice todo mi ser al Señor. Y no te olvides todos los beneficios que hay.
estando con Él. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Y yo quiero decirte algo. Este año ya está a punto de terminar. Olvida lo que no te aporta nada y recuerda todas las bendiciones que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda que el Señor te ha librado, te ha cuidado, ha perdonado nuestros pecados, ha rejuvenecido ese hombre y esa mujer en nuestro interior, ¿verdad? Que a pesar de lo que estemos viviendo por fuera, exteriormente, por dentro de nosotros hay ese fluir, ese río de agua viva que nos mantiene de pie, que nos hace seguir perseverando, a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir alcanzando, a seguir llegando a esa meta, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo que debemos llegar, pero tenemos que recordar lo bueno que el Señor ha sido con nuestras vidas. Recordar de dónde nos libró el Señor. Recordar de dónde nos sacó. ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? Yo siempre recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y por eso lloro tanto en la presencia de Dios. Porque me sacó del mismo hoyo de la muerte. Me libró de la esclavitud del pecado. Y me dio una vida, ¿sabes? Me dio una vida y una vida en abundancia, como dice su palabra. Y cuando yo recuerdo todo esto, no tengo palabras de queja, sino de gratitud. Y es la palabra que debe más repetirse en nuestros labios antes de terminar este año. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Y aunque no tengas fuerza, y aunque estés desgastado, y aunque quizás tú dices, Señor, ¿qué hago? Tú vas a decir como el salmista, bendice, alma mía, al Señor. Aunque ya no tengas fuerzas físicamente, bendice, alma mía, al Señor. Y cuando nosotros hacemos ese acto, créame que va a haber una fuerza que viene de parte de Dios, que te va a levantar, que te va a fortalecer y va a permitir que sigamos avanzando delante de Él. Pero no te desanimes, sigue adelante. Sigue adelante que el Señor quiere bendecir nuestras vidas. Voy a pedirles lo de la alabanza si pueden subir. Yo decía, Señor, este salmista que es David, yo no sé la circunstancia en la que él estaba pasando, pero algo de lo que se repite mucho en este Salmo 103, ¿sabes cuál es? La palabra misericordia. Dice que muchas veces repite la misericordia, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Viste cómo usa el ejemplo de un padre, del amor de un padre hacia su hijo? Así mismo dice el Señor, yo me compadezco de vosotros. Qué bonito saber que tenemos un padre que se compadece de sus hijos, que se compadece de mí. Y quizás tú dices, Anderson, yo no tuve la experiencia de tener un padre a mi lado. Yo tuve una infancia donde no tuve un padre, no tuve una madre, me crié con mis abuelos, me crié con, bueno, no sé con quién. Pero ya Dios lo sabía. ¿Sabías eso? Y por eso Él dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran o te abandonaran, con todo y eso, yo te recogeré. Yo estaré contigo. Nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a desamparar. Nunca te voy a dejar solo. La misericordia, el bien, la bondad estará contigo. Te amo así como el amor de un padre hacia su hijo. Porque soy misericordioso y clemente. Lento soy para la ira, pero soy grande en misericordia. Y Él quiere que cierres este año, que terminemos este año siendo renovados por Él. No que empecemos, no. Vamos a terminar este año siendo renovados por Él. Siendo renovado ese hombre interior y esa mujer interior dentro de nosotros. Quizás han llegado momentos donde tú dices, ya no tengo fuerza, Señor. Todo esto me está haciendo muy grande. No sé cómo actuar, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé a quién ir. Solo vengo a ti
con la esperanza de que tú hagas un milagro. Él lo va a hacer. Él va a hacer ese milagro. Aunque haya pasado mucho tiempo, Él lo va a hacer. El tiempo es de Dios. Lo que muchas veces damos por tardanza, el tiempo es perfecto para Dios. Él no se adelanta y no se atrasa. Simplemente cree. Créele. Cree y verás la mano de Dios. No permitas que el tiempo apague la fe. No permitas que el tiempo te desanime. Al contrario, mantente firme creyendo que la última palabra la tiene el Señor en medio de todo lo que está aconteciendo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque, Señor, estos 10 días que quedan para terminar el año, tú vas a hacer algo maravilloso. Y vamos a terminar este año como nunca antes. Cosas grandes y preciosas tienes para nosotros. Gracias porque quizás aquello que te pedí, Señor, comenzando este año, quizás lo voy a recibir finalizándolo. Gracias, Señor, porque jamás me has abandonado. Siempre has estado a mi lado. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo he visto cómo me has sustentado, cómo me has ayudado, cómo me has bendecido, cómo has suplido, cómo me has sanado, cómo me has amado, cómo me has perdonado. Señor, gracias. Gracias porque no me hallo separado de ti. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi escudo. Tú eres esa roca donde mi vida, Señor, se está edificando. Gracias porque tú eres ese consuelo que muchas veces necesito, Señor. Gracias porque tú eres esa palabra viva y eficaz que has estado hablando durante todo este tiempo, Señor, a mi vida. Y que en los momentos difíciles, Señor, has hablado como nunca antes. Me has confrontado, pero también me has animado. Me has redarguido, pero también, Señor, me has edificado. Tu palabra, Señor, ha sido ese martillo que ha golpeado, pero también es dulce como la miel, Señor. Oh, Señor, tu palabra es la única que cambia y consuela, Señor. Tu palabra, Señor, es la que restaura y genera aquel corazón, Señor, que ha sido golpeado y destruido. Y te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y te pido que perdone nuestros pecados. Te pido que perdones nuestros malos pensamientos. Perdona aquellos momentos, Señor, en los que muchas veces te hemos dado la espalda. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos buscado tu rostro como deberíamos de hacerlo. No hemos leído tu palabra como deberíamos de hacerlo. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Señor, y permite que tu Espíritu en todo momento nos guíe por el camino correcto. Que tú, Señor, pongas el hambre y la sed de tu palabra, de tu Espíritu, de tu presencia, Dios mío. Que ese fuego arda en nuestros corazones, Señor, y que esa chispa pueda encender a aquellos, Señor, que están apagados en este mundo. Ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por la familia, Señor, aquí representada. Gracias por tu iglesia, Dios mío, Centro Evangélico Vida Nueva, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que se reúnen en todas las partes de este mundo, Dios mío, Señor. Invocando tu nombre, Señor. Bendícelos. Señor, que tu reino se siga expandiendo en todas partes del mundo. Que tú te sigas, Señor, trayendo consuelo, Señor. Señor, te pedimos por todo lo que está aconteciendo, Señor. Mira las guerras, Señor. Que tú estés obrando en aquellas familias que han perdido seres queridos, Dios mío. Solo tú puedes traer consuelo para esas familias, Señor. Que ellos vean tu mano poderosa aún en medio de las desgracias, Señor, y de las pérdidas. Señor, trae paz. Glorifícate, Señor,
Permite que aquellas personas, Señor, puedan tener un encuentro contigo, Señor, en medio de tanto caos. Gracias, Padre, por tu obra preciosa y maravillosa que has comenzado en nosotros, porque tú la vas a ir perfeccionando, Señor, hasta el fin. Y a ti queremos darte toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y bendecimos tu nombre, como el salmista dijo: mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Y que nunca nos olvidemos de aquellos beneficios que tenemos el servirte a ti, Señor. Gracias por ello, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, Señor? Amén. Sufrir y llorar, tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.